Hola, hola, bienvenidos a Volver a Educar Juntos. Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo. Somos un programa que nace para acompañar a las familias, colegios y todos aquellos que acompañan procesos formativos de niños, niñas y adolescentes. En el capítulo anterior hablamos de neurodivergencia y comprendimos de que neurodivergencia es una manera de pensar, sentir, entender el mundo de una manera distinta. Pero hoy damos un nuevo paso en este capítulo y vamos a hablar de inclusión real. Y para hablar de este tema, nuevamente nos acompaña Andrea Muñoz, psicóloga clínica y también escolar. Además, con una experiencia de 25 años en colegio, ayudando a familias y se especializa en neurodivergencia. Gracias por acompañarnos nuevamente. Feliz. Gracias por acompañarnos. Hoy nos corresponde hablar de inclusión. Muchas veces cuando escuchamos inclusión, creemos que el eslogan de bienvenidos, todos somos incluidos, o también se nos viene a la mente hacer una adecuación curricular, ¿no es cierto? Generar ciertos acompañamientos es suficiente. Pero al parecer, inclusión es mucho más amplio y por eso es que queremos que nos puedas ayudar a comprender qué es una inclusión real. Mira, yo creo que uno de los miedos más grandes de los papás es cuando te dan el diagnóstico y tú dices, ¿qué voy a hacer? O ¿qué va a pasar con este niño cuando sea adulto? ¿Sí? Como va a poder trabajar, va a poder tener familia. Entonces, como pensar en la inclusión es pensar que ese niño va a poder ser abogado, va a poder ser médico, va a poder ser ingeniero civil, ingeniero comercial, porque yo tengo muchos pacientes adultos que son ingenieros comerciales, médicos y son neurodivergentes. Entonces, es como decir primero, esto no es un diagnóstico que involucre una discapacidad y que eso signifique que tenemos que un camino truncado de la vida. Esto no tiene que ver con eso y tenemos que ser capaces de poder sacar la mayor cantidad de recursos de mi hijo para que pueda desarrollar su potencial, ¿ok? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que hicimos con una de mis colegas hace un par de años fue una capacitación en un banco, donde tenían varias neurodivergencias y lo que ellos querían, más que en las evaluaciones, discriminar a los neurodivergentes para que no ingresaran, era al revés. Saber cómo acompañar la neurodivergencia dentro del banco para que pudieran entregar todo su potencial. Fue una capacitación preciosa que capacitamos no solamente a los reclutadores de personal, sino que también a las personas que acompañan a los funcionarios del banco, ¿sí? Y en ese sentido fue precioso poder ver cómo dentro de los equipos ellos se daban cuenta que habían algunos neurodivergentes y cómo las cosas que valoraban de cada uno de ellos. Así como al que tenía déficit atencional le tenían que acordar siempre que no se le quedaran las llaves de la casa o que no apagara el computador, también recurrían a él cuando necesitaban pensamientos más creativos o organizar alguna actividad más social, porque claramente esas eran sus habilidades. Igual que en el espectro autista, por ejemplo, una persona del espectro autista puede demorarse 20 minutos en revisar una planilla y una persona neurotípica puede demorarse 2 horas. ¿Por qué? Porque hay una habilidad, ¿cierto?, asociada a el poder captar los detalles, ¿sí? Entonces, si yo pienso en eso en la adultez, obviamente que tengo que pensar en cómo dentro de la etapa escolar yo puedo preparar a ese niño, ¿sí?, para que pueda tener el mayor potencial y poder desarrollarse y escoger una carrera o una actividad a futuro que lo acompañe, ¿verdad?, con sus características. Porque no podemos pretender que un niño que no tiene ciertas características haga una actividad, como desde el sueño de los papás, ¿sí? Sino que más que eso es reconocer, como yo decía la sesión pasada, el perfil y poder desarrollar al máximo ese potencial, ¿sí? Entonces, dentro de la sala de clase, la inclusión es un regalo,
Es un regalo para el curso. Claro. Si nosotros pensamos que es un 20% del curso el que es neurodivergente, por lo menos, porque ahora se ve que hay mucho más, tenemos que pensar que ese curso va a crecer pudiendo entender qué es lo que le pasa al otro y que es distinto a mí. Y eso es un recurso para toda la vida. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, dentro de la sala de clase, no solamente es tener pruebas distintas, por ejemplo, porque si tú, ¿cierto?, tienes un procesamiento de la información más lento, ¿ya?, que significa que yo me demoro más en hacer las cosas, entonces si yo te pongo las mismas 20 preguntas en matemática que la mía, que la del neurotípico, por así decirlo, para ti va a ser escalar un Everest. Claro. ¿Ok? Y lo más probable es que lo hagas rápido, poco eficiente, te vayas a equivocar en muchos para completar los 20 ejercicios. Pero si yo te pongo esos mismos 20 ejercicios, te pongo 10 con la misma profundidad, claro, con el mismo contenido, pero tú vas a ser capaz de poder realizarlo en el tiempo que los otros se demoran en los 20, pero tú en 10, y lo vas a hacer perfecto. Claro. Y vas a poder mostrar tu potencial. Porque en el fondo, el profesor lo que tiene que hacer es ver si sus alumnos están aprendiendo, ¿sí? El cómo él evalúa esa capacidad de aprendizaje no pasa por la misma metodología. Entonces, si un niño, para ponerles un ejemplo, un paciente mío en un colegio que tuvo una prueba de biología, ¿ya?, en enseñanza media. Entonces, yo le pedí a la profesora que le hiciera la prueba escrita, pero que inmediatamente después le hiciera la misma prueba de forma oral. Escrita se sacó un 50% de logro y oral se sacó un 100% de logro. Entonces, cuando nosotros pensamos en el procesamiento de la información, ese niño procesa mucho más lento y con mayor dificultad entre el cerebro y la mano para escribir que entre el cerebro y la lengua para hablar. Por lo tanto, obviamente que si el profesor quiere evaluar cuánto aprendió ese niño y lo hace de forma escrita, no va a ser realmente el aprendizaje que tiene ese niño porque él le cuesta más el procesamiento a través de la escritura. Y en ese sentido, la inclusión involucra también estas adaptaciones curriculares. Claro. ¿Sí? De acuerdo a cada niño. Claro. Bueno, cuando hablamos de inclusión, ¿no es cierto?, no solamente es poder acompañar a través de una adaptación, sino también generar límites, también generar el vínculo que hablamos en el capítulo anterior y acompañar a este universo, ¿no es cierto?, de estudiantes, entendiendo que se van a pasar materia, entendiendo que se enseña convivencia educativa, ¿no es cierto?, y otros temas que se pueden, el tema social que se ve dentro de las salas de clase. Entonces, la pregunta es, que me imagino que, no me imagino, yo lo escucho de muchos docentes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En el fondo, porque tengo que responder a la convivencia, al tema social, a las leyes, porque si un niño se siente amenazado, ¿no es cierto?, y además adaptar todos estos contenidos. Entonces, ¿cómo desde tu expertise aconsejarías a unos docentes para poder poner los límites, hacer las rutinas necesarias, crear los límites necesarios para poder acompañarlos a todos? Claro, yo creo que primero es entender. ¿Sí? Yo creo que la información y la capacitación es fundamental, tanto para los profesores como para los directivos y los papás. Claro. Porque muchas veces hay una sensación de amenaza, entonces los papás le echan la culpa al colegio, que el colegio no hace lo suficiente, los papás le echan la culpa, los profesores le echan la culpa a los papás, claro, que los papás no siguen los tratamientos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos coordinado ese sistema, tanto los directivos, los profesores, los papás, entendiendo qué es lo que hay detrás del diagnóstico,
cuáles son las necesidades y fortalezas de ese niño, sin sentir el ataque del otro, ¿verdad? Sin tener esta sensación de amenaza, confiando en que los colegios saben, y si no saben, yo tengo que proporcionarles las herramientas para que sepan. ¿Sí? Tanto desde los papás como desde los directivos. Entonces a mí me ha pasado muchas veces que yo voy a los colegios y les digo, mira, este niño procesa así, él necesita esto. Obviamente que siempre entendiendo que cada colegio tiene su sistema. Yo no puedo inventar algo que el colegio vaya en contra de los principios del colegio, ¿verdad? Sin embargo, obviamente que de acuerdo a las leyes, yo tengo que poder ser respuesta a cada uno de los alumnos. Entonces, en ese sentido, si yo me apoyo en la ley y me voy con la ley de por medio como papá, el colegio lo va a recibir pésimo. En cambio, si yo voy con una persona que sepa y le digo, mira, anda a hablar al colegio con el perfil de mi hijo y dile qué es lo que él necesita, no sé qué, y el colegio está dispuesto a escuchar, ¿verdad? El trabajo es mucho más simple y más llevadero. Obviamente que hay colegios para ciertos niños y otros colegios que no son para ciertos niños, ¿cierto? Y pasa también por un tema de cada niño, pero obviamente que los colegios tienen que poder acompañar en los procesos tanto a los alumnos como a los papás. Entonces yo diría que la clave es la información. Es tener el conocimiento de qué es lo que hay detrás de cada uno de los diagnósticos. ¿Sí? Sí, a veces queremos como generalizar que todos los niños los vamos a enseñar igual, ¿no es cierto? Todos los libros iguales, pero esa no es la realidad. La realidad es generar ese acompañamiento uno a uno. A veces se hace difícil en una sala de 40, 45 niños, 35, se hace complejo. Pero el poder mirarnos, como dicen en nuestro eslogan, que la educación no es una tarea solitaria, sino que es una tarea compartida. Y cuando la vemos de esa manera, claramente se puede facilitar. Y los profesores que están ahí en salas grandes, ¿no es cierto?, que tienen mucho estudiantado y que necesitan de alguna manera para acompañar bien, estar con cada uno de ellos, necesitamos también a las familias para poder en el fondo tener esa dupla, ese trabajo en equipo para hacerlo de la manera correcta. Bueno, respecto al tema de inclusión y el tema de convivencia educativa, donde vemos todo lo que tiene que ver con la sociabilización de los pares y todo. ¿Qué consejo tú podrías darnos a nosotros, a los que trabajamos en educación, para acompañar a un niño, por ejemplo, con neurodivergencia respecto al tema social, que muchas veces es muy difícil, muy complicado, pero tampoco queremos tenerlo solo? Obvio. Yo creo ahí, fíjate que hay varias estrategias, pero yo creo que la diversidad de actividades es fundamental. Porque si yo tengo un curso que el 99% juega fútbol y no hay otra alternativa para hacer, obviamente que ese niño que es neurodivergente y que le molesta el contacto físico con los otros y que por lo tanto no quiere jugar fútbol, no tiene nada que hacer. Entonces, primero, tener alternativas, ¿sí?, de actividades en los recreos. A mí una de las cosas que más me resultaba en el colegio donde yo trabajaba era hacer unidades en orientación donde los niños investigaran juegos. Entonces le iban a preguntar a los abuelos que jugaban en su época, la ratonera, por ejemplo, o el elástico, la cuerda, ciertos juegos como antiguos. Antiguos, claro. Y después ir organizando con los mismos niños ciertas actividades para los recreos. Entonces, por ejemplo, yo tengo 20 actividades en el recreo que los mismos niños eligen. Eso nos ayuda al desarrollo de la imaginación, al desarrollo de otras actividades que no sean los videojuegos, ¿verdad? Para la semana y para el fin de semana también. Y después los pongo en palitos, por ejemplo. Entonces yo hago grupos de recreo, ¿verdad? Y cada grupo saca un palito y tiene que jugar a esa actividad. Buenísimo. Entonces con eso yo trabajo la flexibilidad, trabajo la organización, porque ya los juegos están organizados, todos saben qué tienen que hacer en cada uno de los juegos. Entonces trabajo la autonomía, ¿verdad? Hago grupos, ¿cierto?, donde yo vea que hay alguno de los niños que sea más acogedor para el niño neurodivergente, ¿cierto?
pero mucha anticipación en cada Claro. una de estas cosas. Hay que planificarlo. Hay que planificarlo. Y en ese sentido, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo muchos pacientes que llevan sus propios juegos al colegio, juegos de mesa que les encanta, ¿verdad? O otro tipo de actividades, y que se van a la biblioteca y empiezan a llegar niños de otros cursos que también son neurodivergentes, y finalmente terminan realizando actividades Juntos, claro, juntos. en un espacio que ellos escogen. en el fondo. Exactamente. Ahora, como yo les decía en la sesión pasada, o sea, la Sí. entrevista anterior, la música, por ejemplo, es una instancia donde los niños disfrutan mucho. Entonces, el poder, por ejemplo, en el recreo, ir a la sala de música, si es que hay sala de música, o poder tocar algún instrumento, o poder realizar alguna actividad artística, por ejemplo, que ellos tengan esa oportunidad de juntarse con otros que tengan los mismos intereses, es maravilloso. Claro. Ahora, en esta época, hace un par de meses atrás, cuando teníamos el tema del mundial, para los niños fue maravilloso, Claro. porque lo que les interesaba el fútbol, ¿cierto? El tema de intercambio de lámina era claro. maravilloso, porque era una instancia social donde estaba muy organizada y delimitada, y por lo tanto ellos podían, ¿cierto?, estar incluidos en algo Claro, que les sí. interesaba, pero que el resto también estaba en la misma actividad. Entonces, esas dos partes, como ver cuáles son sus intereses y tratar de tener alternativas relacionadas con eso, pero también fomentar la flexibilidad de que así como hay actividades en los palitos que les interesan a ellos, también tienen que haber otras actividades que les interesan al resto y ellos poder flexibilizar, ¿sí? Claro. Entonces, yo creo que en la medida que los niños van creciendo, la flexibilidad, el poder entender que muchas veces me cuesta ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Y que eso no es malo, sino que tengo que hacer el ejercicio de darme cuenta que al otro no le pasa lo mismo que a mí. Entonces, muchos pacientes míos neurodivergentes me dicen, pero Andrea, si es obvio eso. Si yo le digo, ya, pues, pero es obvio para ti, po. Claro. No es obvio para el resto. Por supuesto. Entonces, es como, Claro. así como para ese niño es obvio y le molesta cuando el compañero pregunta 5 veces lo mismo, al compañero le va a molestar que él diga, ah, de nuevo preguntó. Claro. ¿Sí? Entonces, así es como uno va avanzando, no en ser todos iguales, Claro. sino en entender que todos somos distintos y hay cosas que aprendemos más rápido y hay cosas que aprendemos más lento y hay cosas que son obvias y otras cosas que no son tan obvias. Y hay personas que son más rápidas y otras personas que son más lentas. Exacto. Y en eso está la diversidad del ser humano. Claro. En el fondo está lo bonito del ser humano, que en un equipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en trabajo en grupo, en los grupos en la sala de clase de lenguaje, por ejemplo, no sé, tienen que hacer un trabajo. Si yo tengo un niño neurodivergente que tiene una habilidad increíble para el dibujo, le puedo pedir que haga la tapa y que haga los dibujos del trabajo. Pero si yo no le digo nada y Claro. ese niño no puede comunicarse con su grupo y en su grupo no lo escuchan, ese niño se va a quedar sin hacer nada. Por supuesto. Entonces es como el profesor mediar en esa actividad y decir, Claro. ya, cuáles son los talentos de cada uno, cómo distribuimos el trabajo, y que en ese sentido vayan aprendiendo a incluir cada uno su potencial en ese trabajo. Y eso te pasa con todos los niños, no solamente con los neurodivergentes. Por supuesto, por supuesto. Simplemente hay que entender que tenemos que dejar de pensar que aquí todos son todos iguales, porque nunca fue así, No. nunca fue así. Pero es muy importante que nos puedas orientar respecto a los límites. Un tema es poder comprender que piensan distinto, que procesan distinto, está bien, que tenemos que escucharlos, contenerlos, ¿ya? Pero ¿cómo poner límites? Yo creo que eso es como parte del desarrollo desde los padres hasta los profesores, ¿cierto? Y los límites en ese sentido en la sociedad son bien difusos. Tú sabes que tienes que ir a 50 y andas a 70. Claro. Tú sabes que tienes que, no sé, pues, que respetar la fila y hay gente que se mete entre medio, ¿verdad? Exacto. Entonces, los límites en general los tengo que poner frente a la desregulación, ¿verdad? Pero si yo prevengo la desregulación, no necesito poner límite. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo uso harto con mis pacientes es
el poder tener una seña con el profesor y cuando yo me siento incómodo poder ir al baño a lavarme la cara y volver, Claro. o ir a algún lugar dentro del colegio en el cual yo me sienta seguro y volver, ¿sí? Y en ese sentido pacientes iban al baño y me escribían: Andrea, estoy súper angustiado porque están hablando de la Segunda Guerra Mundial y me angustia demasiado. Claro. Y yo, respira, tranquilo, no sé qué, como volver a la calma, Claro. ¿sí? Que es la autorregulación. Pero para autorregularme yo necesito Claro. un otro que me ayude a regularme. Sí. Entonces, antes de la seña, Claro. yo tengo que poder leer a ese niño y decirle: te estás desregulando, anda al baño a tomar agua, y después instaurar la seña, ¿ya? Y cuando yo ya instauro esa seña o un cartelito que yo pueda sacar y lo presento y el profesor sabe que yo voy a ir a la sala pero no Claro. interrumpo la clase. Exacto, Porque claro. si no me expongo a que el resto diga: ya está Pepito, que siempre se va, Claro. ¿me entiendes? Y que al final es como la discriminación, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que primero es prevenir las desregulaciones desde el trabajo de anticiparnos a cuáles son las cosas que a mí me desregulan y en ese sentido poder tener estrategias para poder Claro. regularme. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Yo creo que a través de los ejemplos uno entiende Sí. mucho más. Yo tenía una paciente que no interactuó mucho con nadie desde sexto, que fue cuando empezó con cierta sintomatología más social, hasta segundo medio, que llegó a mi consulta y yo la diagnostiqué del espectro autista. Y ella entonces abrió su diagnóstico en su curso, explicó que le molestaban los ruidos, Claro. explicó, pero no para que el resto dejara de hacer ruido, sino que para que el resto entendiera que ella de repente se pone los audífonos cuando le molesta demasiado, para entender que cuando ella les dice porfa, significa que están elevando mucho el tono de voz, pero también significó que cuando hacían trabajo en grupo, que ella era una niñita muy inteligente, ahora está en la universidad, ella iba con su grupo a la biblioteca a hacer los trabajos, porque si estaba en la sala de clase, era tanta la interferencia del murmullo que no podía focalizarse. Entonces, cuando yo me anticipo a eso, yo ya no le tengo que poner límites a esa niña, ¿me entiendes? Y esa niña puede realizar las pruebas con audífonos aisladores de sonido, puede ir a la biblioteca a realizar las actividades, ¿sí? Entonces, hay un trabajo detrás de poder ir leyendo y entendiendo que todos son distintos. Y que por lo tanto no hay una receta de, mira, el límite consiste en que tú le hagas así. No, porque es anticiparse y entender qué es lo que hay detrás de esa conducta nuevamente. Bueno, estamos en la última pregunta, que súper pequeña, cortita. He escuchado muchas veces que algunos psicólogos están de acuerdo con la empatía emocional y otros no. ¿Me puedes decir por qué es importante el tema de la empatía emocional? Que puedan contar, por ejemplo, qué están viviendo, qué les molesta, qué no, y cómo ayuda a sus compañeros. Lo que pasa es que yo creo que ahí tiene que ver un poco con lo que hemos estado conversando hoy día todo el rato, que es como cuánto sabe el entorno de qué estamos hablando. Entonces, si yo solamente voy a un curso y me presento y digo yo soy neurodivergente y me molestan los ruidos y yo no entiendo ni siquiera qué significa eso, obviamente que no sirve para nada, ¿ok? Pero en la medida que yo logro explicar qué es lo que me pasa, qué significa tener este cerebro conectado distinto, los profesores entienden, los papás de mis compañeros entienden, es muy, muy recomendable, porque al final los niños saben que hay conductas distintas, entonces lo van a entender desde otro lugar. Yo el otro día fui a presentar a una de mis pacientes de octavo básico, grande, ¿sí? Y entonces empecé a hablar yo de la neurodivergencia, un poco lo que hablamos la semana pasada, la sesión pasada, y en algún momento yo les pregunto a las niñitas, ¿qué cosas creen ustedes que tiene la Pepita, ¿cierto?, que aportan el curso? Y las niñitas dijeron maravillas, que es muy creativa, que dibuja increíble, que canta increíble. Entonces, claramente, ella quedó sorprendida porque no sabía que el resto la veía así. Entonces, en ese sentido es positivo tanto que el resto entienda qué es lo que le pasa y que ella también vea que el resto la ve integralmente, no ve solo
que a veces Súper. se esconde de las demás, sino que también ven que ella tiene millones de recursos. Gracias Andrea. Bueno, estamos terminando, pero antes de irnos nos encantaría que puedas tener este recuerdito del programa. Gracias por Muchas gracias. tu aporte social a todo Chile, a todos los que nos van a ver y van a escuchar tus consejos. Así que ahí para que tengas nuestro recuerdo. Gracias, Muchísimas Andrea. gracias por la oportunidad acompañarnos. de poder difundir la neurodivergencia. Sí, súper. Y bueno, estamos terminando el programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que este es un programa que está impulsado por el Colegio John John. Y en nuestro próximo capítulo vamos a hablar, por favor, para que estés todos los docentes, ojalá invitados, porque vamos a hablar de aula inclusiva, ¿ya? Y vamos a profundizar aún más con técnicas para poder hacerlo cada vez mejor. No olviden que educar no es una tarea solitaria, es una tarea que debemos acompañar todos. Tenemos que hacernos responsables de estos niños que se van a transformar en hombres y mujeres, que es la futura generación de profesionales que son nuestra próxima sociedad. Así que gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Elegir un colegio es elegir mucho más que educación. Es elegir un lugar donde cada niño es visto, escuchado y acompañado. Como apoderada del Colegio John John, puedo definir mi experiencia en 3 palabras: amor, familia y aprendizaje. Una comunidad donde se vive el respeto, la empatía y la convivencia positiva cada día. Aprendemos de forma distinta, participando y creando. Hace 8 años matriculamos a nuestras hijas. Estamos muy agradecidos por toda la labor que tanto docentes, directivos, la gente de UTP, en fin, todos. John John High School. Más que un colegio, un lugar con propósito. Admisión 2027. Cupos disponibles.